¿Qué harías si a tus 18 años eres millonario? Tal vez coches, lujos, fiestas interminables o tal vez nada. Pero esta historia empieza precisamente con esa fantasía rota. Porque aunque muchos repiten que Daniel Ek se hizo rico a los 18, la verdad es otra, y mucho más inquietante. Ek no era un genio adolescente jugando con suerte. Era un joven obsesionado con el control, con el dinero y con el poder de la tecnología. A los 23 años ya había vendido empresas, ganado millones y entendido algo que la industria musical aún se negaba a aceptar. La música estaba muriendo y nadie quería admitirlo. No por falta de talento, sino porque la gente ya no quería pagar por ella. El sistema se estaba pudriendo desde adentro y alguien estaba a punto de aprovecharlo. A mediados de los años 2000, la música estaba en guerra contra Internet y perdiendo de forma humillante. Napster había sido cerrado, pero el daño ya estaba hecho. Ares, LimeWire y cientos de programas seguían regalando canciones como si fueran pan. Millones de personas descargaban música ilegal todos los días sin culpa, sin miedo y sin pensar en los artistas. Las discográficas gritaban, demandaban, amenazaban, pero nadie escuchaba. La música había pasado de ser un producto valioso a un archivo más en una carpeta. Y mientras las grandes empresas lloraban pérdidas millonarias, un joven sueco observaba el caos con frialdad, no para detenerlo, sino para usarlo a su favor. Daniel Ek entendió algo que nadie quería aceptar. La gente no iba a dejar de piratear. No importaban las demandas ni las campañas de miedo. El problema no era moral, era práctico. Descargar era fácil, rápido y gratis. Comprar música era caro, lento y limitado. Entonces surgió la idea que cambiaría todo. ¿Y si escuchar música fuera tan fácil como piratearla, pero legal? No descargas, no discos, no propiedad, solo acceso. Una idea que sonaba peligrosa, casi ofensiva, especialmente para una industria que vivía del control. Ek no quería vender música, quería que la alquilaras para siempre. Cuando Spotify empezó a tomar forma en 2006, parecía una locura. Streaming gratuito, con anuncios, música ilimitada y sin descargas. Las discográficas se negaban a escuchar. Para ellas, Spotify no era una solución, era una amenaza disfrazada. Pensaban que regalar música terminaría de destruir lo poco que quedaba del negocio. Pero Ek jugó una carta sucia e inteligente. Si no aceptaban, la piratería seguiría ganando. Spotify no prometía salvar la música, prometía controlar el daño. Y eso fue suficiente para abrir la puerta. No por confianza, sino por miedo. Detrás del discurso de salvar a los artistas había otra verdad más oscura. Spotify no nació para proteger la música, nació para dominar los datos. Cada canción escuchada, cada pausa, cada repetición se convertía en información. Spotify no solo sabía qué escuchabas, sabía cuándo estabas triste, aburrido o eufórico. Mientras la gente creía que solo usaba una app para escuchar canciones gratis, Spotify estaba construyendo una máquina perfecta de hábitos, gustos y comportamiento humano. La música era el anzuelo. El verdadero negocio estaba oculto. Así, casi en silencio, Spotify comenzó a crecer. No como un héroe, sino como un sobreviviente oportunista de una industria en ruinas. No prometía justicia, ni pagos justos, ni respeto por el arte. Prometía comodidad. Y eso fue suficiente para conquistar al mundo. Mientras las discográficas cedían terreno y los artistas aceptaban migajas, millones de personas hicieron clic en reproducir, sin saber que estaban entrando en un sistema que cambiaría la música para siempre. Spotify no llegó para salvar la industria, llegó para reemplazarla. El verdadero ascenso de Spotify no fue limpio ni tranquilo, fue una lucha constante entre el éxito y el rechazo. Mientras los usuarios celebraban tener millones de canciones gratis, detrás del telón se libraba una guerra silenciosa. Las discográficas aceptaron a Spotify no por convicción, sino por desesperación. Firmaron contratos llenos de cláusulas oscuras, porcentajes confusos y promesas vagas de ganancias futuras. Spotify crecía, pero no repartía el poder, lo acumulaba. Cada nuevo país, cada nuevo usuario, debilitaba aún más a los artistas individuales, que veían cómo sus canciones viajaban por el mundo, sin que el dinero los siguiera. La estrategia freemium fue el arma definitiva. Gratis con anuncios para las masas, pago para quienes odiaban la interrupción. Parecía justo, pero escondía una trampa matemática.
Millones escuchaban música sin pagar un centavo, mientras Spotify usaba esos números para negociar acuerdos más agresivos con las discográficas. Los artistas pequeños quedaban atrapados en un sistema donde necesitaban millones de reproducciones para sobrevivir, pero no tenían visibilidad sin ceder aún más control. Spotify no obligaba a nadie, simplemente hacía que no hubiera otra opción viable. Con el tiempo, el algoritmo se volvió el nuevo jefe de la música. Ya no importaba tanto el talento, sino la retención. Canciones más cortas, intros rápidas, sonidos diseñados para no ser saltados. Spotify comenzó a moldear la música sin tocar un instrumento. Las playlists editoriales se convirtieron en el nuevo sueño. Entrar en una significaba fama. Quedar fuera era desaparecer. Y aunque Spotify insistía en que todo era automático, muchos artistas sospechaban que el sistema favorecía a quienes mejor encajaban en su modelo de negocio, no necesariamente a los mejores. Las críticas no tardaron en explotar. Músicos denunciaban pagos ridículos, fracciones de centavo por reproducción. Algunos artistas famosos retiraron su música como protesta, pero el impacto fue mínimo. El público ya estaba acostumbrado al acceso ilimitado. Spotify había cambiado la percepción del valor. La música dejó de ser algo que se compraba y pasó a ser algo que simplemente estaba ahí. Para muchos creadores, el sueño se convirtió en una carrera infinita por números, estadísticas y métricas que nunca parecían suficientes. Mientras tanto, Spotify se presentaba como una empresa tecnológica no musical. Esa distinción fue clave. No vendían canciones, vendían experiencia, datos y atención. Wrapped, Discover Weekly y playlists personalizadas reforzaban la sensación de cercanía, casi como si la app te conociera mejor que tú mismo. Pero detrás de cada recomendación había un cálculo frío. Mantenerte escuchando el mayor tiempo posible. No importaba qué, solo que no te fueras. La música se transformó en combustible para una máquina de permanencia. Así, Spotify llegó a la cima cargando una contradicción imposible de ignorar. Para el usuario era libertad absoluta. Para muchos artistas, una jaula invisible. Nunca antes tanta música había estado disponible para tanta gente, y nunca antes tantos músicos habían sentido que su trabajo valía tan poco. Spotify no destruyó la industria de golpe, la rediseñó lentamente, obligando a todos a adaptarse. Y mientras el mundo celebraba la comodidad, una pregunta empezaba a hacerse cada vez más fuerte. ¿Quién estaba pagando realmente el precio? Hoy, Spotify es un gigante imposible de ignorar. Miles de millones de reproducciones diarias, presencia en casi todo el mundo y un poder que supera al de muchas discográficas históricas. Lo que empezó como una solución contra la piratería terminó convirtiéndose en el nuevo centro de la industria musical. Spotify ya no negocia. Desde abajo impone reglas. Artistas, sellos y oyentes giran alrededor de su ecosistema, aceptando condiciones que hace 20 años habrían parecido absurdas. La música no se vende, se consume, no se espera, se desliza, y Spotify está en el centro de todo. Pero cuanto más grande se volvió, más clara quedó la paradoja. Spotify no es rentable como una empresa tradicional, y aún así controla el negocio. Gana influencia, no dinero directo. Su verdadero valor no está en las canciones, sino en los hábitos humanos que registra a diario. Sabe qué escuchas al despertar, qué pones cuando estás triste y qué canción repites cuando quieres olvidar. La plataforma no solo distribuye música, administra estados de ánimo. Y ese poder silencioso es mucho más peligroso que cualquier descarga ilegal del pasado. Para los artistas, el panorama es brutal. Vivir solo del streaming es casi imposible. Las giras, el merchandising y las redes sociales se volvieron obligatorios para sobrevivir. La música, irónicamente, pasó a ser la carta de presentación, no el ingreso principal. Muchos músicos ya no crean pensando en el arte, sino en el algoritmo. Spotify no obliga, pero condiciona. Y en ese juego, quien no se adapta, desaparece del radar. Nunca fue tan fácil subir una canción, y nunca fue tan fácil perderse entre millones. Aún así, millones de personas defienden la plataforma con pasión. Y no es difícil entender por qué. Spotify es cómodo, rápido, personalizado y barato. Democratizó el acceso a la música como nunca antes en la historia. Artistas desconocidos pueden llegar a países que jamás imaginaron. Oyentes descubren sonidos que antes estaban ocultos.
El problema no es Spotify en sí, sino el sistema que creó y que ahora nadie sabe cómo desmontar sin que todo colapse. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿Spotify salvó la música o la transformó en ruido de fondo? Tal vez hizo ambas cosas al mismo tiempo. Rescató a la industria del colapso total, pero a cambio, cambió para siempre la relación entre el arte y el valor. Hoy escuchamos más música que nunca, pero la apreciamos menos. Pasamos canciones como si fueran historias de redes sociales. Todo es inmediato, todo es reemplazable. Spotify no es el villano ni el héroe de esta historia. Es el reflejo de cómo consumimos, de lo que priorizamos y de lo que estamos dispuestos a sacrificar por comodidad. La plataforma no mató la música, pero sí reescribió las reglas del juego. Y ahora la pregunta final: no es qué hará Spotify después, sino algo mucho más inquietante. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la música?